Bueno, vamos a orar para continuar con este tiempo para nuestro amado Padre Celestial. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre, y agradecemos tu amor y tu misericordia. Y agradecemos, Padre, que nos has permitido en esta mañana alabarte, glorificarte y honrarte, Señor. Le pedimos, Padre, ahora que reciba, Señor, nuestro cuerpo, Padre, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de ti a esta hora, para que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, para que tu Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia, de juicio, que tu Santo Espíritu, Padre, haga entender a nuestros corazones que sin ti no somos nada, Padre, y que dependemos de ti, Señor, para todo. Y asimismo, Padre, danos a conocer, Señor, los misterios, Padre, de tu palabra. Ayúdanos y enséñanos, Señor, porque anhelamos, Padre, glorificarte, honrarte y alabarte. Y asimismo vivir una vida correcta, genuina, delante de ti, Señor, con la cual, Padre, aprendamos cada vez más, con la cual, Padre, te honremos y te glorifiquemos cada vez más, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios, la primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer nuevamente desde el versículo 13, que ya habíamos estudiado del 13 al 16, pero vamos a leer del 13 al 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, asimismo nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Ahí nos habla, ¿no? Ya habíamos hablado y ya habíamos estudiado los versículos anteriores. Y ahora en el versículo 17 habla del día del juicio. Habla de juicio, ¿verdad? Y dice que debemos tener confianza, ¿sí?, en el día del juicio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Amén. Y al final del versículo 16 dice, el 16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. ¿Y qué significa amar? El mismo Señor dijo, Jesús lo dijo claro, el que ama guarda mis mandamientos. Amar a Dios también dice que es guardar los mandamientos, guardar su palabra, guardar todo lo que ha escrito, lo que está escrito actualmente en la Biblia. Amén. Que es lo que debemos hacer nosotros. Eso está en Juan 14:15, no lo vamos a buscar. Y también dijo el Señor Jesucristo, eso está escrito en Juan 13:34, pero si quiero busquémoslo, Juan 13, Juan capítulo 13.
Juan 13, versículo 34. Juan 13. 34. Entonces, recuerden que el Señor Jesucristo dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. Y aquí algo muy importante en este versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también los he amado, y que también os améis unos a otros. Amén. Eso es lo que nos ha dejado el Señor Jesucristo también como mandamiento. Que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos entre hermanos, que amemos al prójimo, ¿verdad? Que amemos hasta a nuestros enemigos, ¿sí? O sea, que vivamos en amor, que permanezcamos en amor. ¿Para qué? Para permanecer en Dios. Amén. Entonces habla de ese amor hacia los hermanos, hacia el prójimo, y dice que ese amor se perfecciona en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. Para eso nos da ese amor, para que ese amor alimente nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el día del juicio. Y es importante amar, porque Jesús dijo, amén, que el que no ama sigue en tinieblas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y si se está en tinieblas, pues no se está en Dios, ¿verdad? Y si no se permanece en Dios, pues preocupante para el día del juicio. O sea, el que no ama debe preocuparse, porque aquí no dice la palabra, que el que no ama sigue en tinieblas, ¿sí? Es donde debemos llamar nuestra propia atención y pensar y decir, estamos amando de verdad, estamos caminando en amor, amamos al prójimo, amamos así a nuestros enemigos, como dice el Señor Jesús, que debemos amarlos, sin importar lo que nos hubieran hecho, lo que nos hacen o lo que nos harán, debemos amarlos. Amén. Porque es muy importante tener presente, ya lo habíamos dicho, que no es solamente guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos, sino que también es amar. ¿Sí? Es tan importante el amar como tan importante guardar los mandamientos, porque veíamos esos versículos donde habla de qué ganaríamos nosotros si ganamos, por ejemplo, el mundo, si no tenemos amor en nuestro corazón. Si somos dos profetas más grandes y predicamos de una manera excelente, pero si no hay amor, nada somos, dice la misma palabra de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante el guardar los mandamientos, así como es importante el permanecer en amor. Y de esa manera, al amar, permanecemos en Dios, ¿verdad? Y permanecemos en confianza para el día del juicio. Amén. Porque, bueno, digamos que dice la misma palabra de Dios, por gracia es que viene la salvación. La salvación proviene de Dios, ¿sí? Para que nadie se gloríe, pero también es nuestra responsabilidad mantenernos fieles, es nuestra responsabilidad santificarnos cada día, es nuestra responsabilidad permanecer en el camino del Señor, ¿sí? Sabemos que no somos perfectos, por eso es que es por gracia que es la salvación, ¿sí? El Señor nos está perfeccionando, el Señor nos está santificando cada día más por medio de su palabra, por medio de lo que estudiamos, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad santificarnos. Ahora bien, debemos estar confiados para el día del juicio, y para estar confiados debemos saber cuál es el juicio que debemos tener o que vamos a tener nosotros, los creyentes. Entonces vamos a ver 7 juicios. Bueno, de pronto hoy no alcanzamos a ver los 7 juicios, pero sí algunos. Y esos juicios que vamos a ver son los que debemos tener siempre en cuenta nosotros. Y el primer juicio es el juicio del pecado. Y este juicio ya pasó. Este juicio ya
ya se hizo, o sea, ya hubo como, se presentó ante el juez todo el pecado de la humanidad, ya hubo un veredicto y ya hubo una sentencia y ya se ejecutó esa sentencia. Esa sentencia la pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces el pecado fue juzgado y en la cruz, y cuando Cristo murió, ahí se dio la sentencia y ahí se cumplió esa sentencia. Amén. Vamos al libro de Juan. San Juan, ahí estamos en el capítulo 12 y el versículo 31 al 32. Juan 12, capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Entonces, aquí habla el Señor Jesucristo y está anunciando su muerte. ¿Sí? Si vemos el título que dice arriba, dice Jesús anuncia su muerte. Y ahora dice esto: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sí. Y yo, si fuere levantado de tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, en este versículo, en el versículo 32, hay dos contextos. Uno que habla cómo murió el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue levantado en la cruz. Ahí cuando se refiere levantado, se refería al levantarse en la cruz. Por eso es que en el versículo 33 dice: y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Entonces ahí el Señor Jesucristo hablaba de eso. Pero también hay otro contexto que habla de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo y de la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Cuando dice: y a todos atraeré a mí mismo. O sea, dice: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero en ese momento, en este instante, era que hablaba del juicio en el versículo 31, el juicio de este mundo, el juicio del pecado de este mundo. Y era el que estaba en ese momento que iba a pasar. Leamos primera de Juan capítulo 2, por favor, versículo 2. Vamos al libro de primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Amén. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahí el Señor Jesucristo en esa cruz estaba siendo propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Todos los pecados de la humanidad estaban sobre Él. Y en el capítulo 4, ahí, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? La propiciación es el aplacamiento de la ira, ¿sí? De la ira de Dios, y es el aplacamiento del pago del pecado. ¿Sí? Esa propiciación, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Amén. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Entonces nosotros deberíamos haber pagado por nuestros propios pecados, ¿verdad?
Debíamos haber pagado ¿dónde? En el infierno. Era donde debíamos haber pagado nosotros. Pero Cristo ya pagó. El Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. ¿Sí? Dios Padre puso todo el pecado en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Para que de esa manera Él pagara por todo. Toda la ira de Dios cayó sobre el pecado que cargaba el Señor Jesucristo. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. ¿Sí? Y los pecados de todas las personas que han estado en esta tierra desde ese momento en que el Señor Jesucristo pagó por los pecados hasta este momento y hasta que venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Él ya pagó por todos esos pecados. Él ya en la cruz hizo su obra redentora y pagó por todo. Amén. Ahora leamos Isaías. El libro de Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53, versículo del 4 al 11. Isaías 53, versículo del 4 al 11. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos y sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mas el fruto de la aflicción de su alma se quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Amén. Él llevará la iniquidad de ellos, dice la palabra de Dios. Él llevó la iniquidad, Él llevó nuestro pecado, Él llevó todo eso, ¿sí? Nuestra injusticia, ¿sí? Él llevó todo de generación tras generación, ¿sí? Por nuestras rebeliones fue molido, por nuestros pecados, ¿sí? Él llevó todo. Él, siendo inocente, se presentó a pagar por el pecado de la humanidad. Y en este momento Dios soltó su ira hacia Él, ¿sí? Hacia Cristo. Y ahí fue juzgado el pecado en ese momento, ¿sí? Ahora los que recibimos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, y confiamos en su sangre derramada en esa cruz que Él pagó por nosotros, somos perdonados. Amén. Y ahora Dios hizo un solo pueblo, ¿verdad? Ya lo habíamos leído. Dios hizo un solo pueblo que es llamado la iglesia, ¿sí? O sea, ya no hay judíos y gentiles, no. Ahora queda la iglesia de Cristo en esta tierra.
Amén. No hay denominaciones de iglesias. No hay solo la iglesia de Cristo. Amén. Eso es lo importante. Y también es importante mencionar que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo no es salvo. Y que la paga del pecado, no es salvo de pagar por el pecado. ¿Sí? Y por lo tanto, al morir, esa persona que no crea en el Señor Jesucristo tendrá que pagar por el pecado. Tendrá que ir al infierno por pagar por sus propios pecados. Pero gloria a Dios que nosotros ya creímos, que nosotros ya aceptamos al Señor Jesucristo. Y aquí que el pecado ya fue juzgado, que el Señor Jesucristo ya pagó por ese pecado. Amén. Entonces ese es el primer juicio registrado en la palabra. Ahora viene el segundo juicio, que es el juicio de los hijos de Dios en la tierra, ¿sí? de los que somos salvos. Pero hay un juicio en esta tierra que empezó desde que el Señor Jesucristo partió de este mundo y también terminará cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. ¿Sí? Y este juicio es el juicio a un creyente verdadero que recibió la salvación. ¿Y qué es este juicio? No es más allá de lo que ya hemos estudiado en Hebreos 12, capítulo 6, versículo 8. Ya como creyentes nosotros ya pagamos, ya el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Ya han sido perdonados, Cristo ya pagó. Pero mientras estemos en este mundo, como no somos perfectos, estaremos expuestos al pecado, a la tentación, ¿verdad? Y habremos de caer, pero es aquí que debemos levantarnos y seguir de la mano del Señor. Vamos buscando Hebreos mientras. Hebreos capítulo 12. Hemos sido perfeccionados, aún en nuestra vida hay pecado, ¿sí? O sea, no hemos sido perfeccionados aún, seremos perfeccionados cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahí seremos perfeccionados completamente. Gracias. Y si pecamos, pero venimos a Dios y le confesamos nuestros pecados. Amén. Pero Él nos perdona, ¿verdad? Pero hay consecuencias que debemos pagar nosotros, consecuencias del pecado, consecuencias de nuestra maldad, consecuencias de nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y aquí en Hebreos 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. He aquí que el Señor al que ama disciplina y nos tiene que disciplinar. Y he aquí que esa disciplina también viene por consecuencia del pecado, por consecuencia de nuestros actos. Pero Él nos ama tanto que Él no quiere que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, como dice la palabra de Dios, sino que permanezcamos firmes en nuestros caminos. Y ahí que por eso Él nos habla y Él trata con nosotros y nos disciplina, ¿verdad? Y Él nos corrige, y Él corrige nuestro camino, quiere que sigamos caminando con Cristo, quiere que corrijamos nuestro camino. Y ahí cuando el Señor permite, Él abre sus manos, porque recuerden que nosotros estamos guardados en sus manos, bajo su cuidado, y Él tiene que a veces abrir sus manos y permitir que pasen cosas en nuestras vidas para aprender de esas cosas, para disciplinarnos. Pero vean que Él no nos suelta, Él nos sostiene ahí con sus manos preciosas, Él nos sostiene y nosotros seguimos bajo su cuidado a pesar de las situaciones que vengan. Pero debemos tener confianza en Dios. Venga enfermedad, venga la situación que venga, la escasez, las dificultades, la economía mal, venga lo que venga, el Señor está con nosotros.
Y el mismo Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin del mundo. Y no debemos cesar de pensar en eso ni de decir, Él está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Vamos al libro de Gálatas ahora. Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 10. Amén. Gálatas 6, versículo del 7 al 10 dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Mayormente a los de la familia de la fe. Pero ¿qué dice? No nos cansemos de hacer el bien a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta tierra: hacer el bien al prójimo, amar al prójimo. Si realmente cumplimos con el mandamiento del Señor Jesucristo, y si lo cumpliera toda la humanidad del mundo, sería diferente, ¿verdad? Nuestra familia sería diferente, nuestros hogares serían diferentes, serían aún mejores de lo que ya son. Amén. Y nuestra vida en sí sería diferente, porque nadie buscaría el mal de los demás, nadie buscaría el tropiezo del hermano, sino buscaría cómo ayudarle, cómo hacerle el bien. Amén. Entonces ya tenemos la vida eterna porque somos salvos por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aún tenemos este cuerpo de pecado, pero debemos tenerlo controlado. No es una excusa para pecar, no. Estamos en este cuerpo realmente, estamos en esta carne, estamos en esta tierra expuestos al pecado, expuestos a la tentación. No es una excusa para pecar, porque es nuestra responsabilidad mantenernos firmes. Es nuestra responsabilidad no vivir en pecado, ¿sí? Correr la carrera como el Señor quiere que la corramos, despojándonos del pecado, vivir santificándonos cada día. Eso es lo que el Señor quiere. Porque lo que sembremos, segaremos, ¿sí? Lo que sembremos, cosecharemos. Si uno quiere que en su vida hayan frutos de bendición, hayan, por ejemplo, un fruto de papayas, pues uno siembra papaya, ¿verdad? Pero si siembra mangos, ¿qué va a salir? Mangos, ¿sí? Bueno, primero sale el árbol y da el fruto del mango, pero esa es la idea. Si uno siembra arracacha, pues no le va a salir, ¿sí? Y es ahí que lo que sembremos cosecharemos. Si sembramos mal, si sembramos corrupción, si sembramos envidia, si sembramos enojo, si sembramos ira, ¿qué vamos a cosechar? Ira, enojo, envidia, todo eso es lo que iremos a cosechar. Por eso es que el Señor quiere que vivamos de una manera diferente, de una manera agradable a Él, de una manera en como quisiéramos nosotros del futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la manera que si vivimos de esa manera que le agrade a Dios, recibiremos galardones, recompensas, más que todo en el cielo. Y con eso vemos que Dios juzga mientras Él juzga nuestras obras, ¿sí? Mientras estemos en esta tierra, Él va juzgando nuestras obras y nos va disciplinando, ¿sí? Así lo dice, si no, no habría la disciplina de Dios, ¿sí? Él nos disciplina, asimismo nos bendice también. O sea, Él ve nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, hasta nuestros pensamientos más profundos y ocultos que quisiéramos ocultarle, pero a Él no se le puede ocultar nada. Y Él conoce y Él ve todo. Pero también Él nos va a recompensar en el cielo y también en esta tierra. ¿Por qué no? Porque nos ha bendecido, porque aquí estamos.
¿verdad? Porque nos ha guardado de la muerte, porque nos ha guardado de la enfermedad. Sí, tal vez pasemos por dolencias en este momento, o hayamos pasado por alguna enfermedad terrible, o estemos en alguna situación, o de por sí que nuestro cuerpo es un cuerpo natural expuesto a muchas enfermedades, expuesto a virus, expuesto a un sinnúmero de cosas, al deterioro con el pasar del tiempo, ¿sí? Tantas cosas que nos pueden pasar, pero ahí está el Señor, ahí está con nosotros, y ahí nuestro sanador. Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Leíamos en Isaías que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. De ahí que debemos recordar todo esto cada vez que nos sintamos tal vez atribulados, que ahí que Él está con nosotros. Amén. Entonces Dios juzga, y ese es el segundo juicio que nos hace, y nos va corrigiendo y va cada día obrando conforme a su santa y perfecta voluntad de nuestras vidas. Ahora hay el tercer juicio, es el juicio de los santos de la iglesia, y no es en esta tierra, este es el juicio en el cielo. Amén. Nosotros que somos salvos porque creemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Según lo que dice la Biblia, que en algún momento seremos llevados por Cristo Jesús a esos lugares celestiales, ¿verdad? Y lo que se llama el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hasta el versículo 17, amén. Dice así la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oído con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ese es el evento que esperamos, y que se ha esperado desde que el Señor Jesucristo se ha ido, y que lo seguimos esperando, pero no es que Él esté atrasado, no es que se tenga por tardanza, sino que ha tenido misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros allegados. ¿Por qué? Porque en algún momento Él quiere que lleguen al Señor, ¿sí? Que lleguen a Cristo, y que prediquemos la palabra, y que cumplamos su palabra. Pero llegará el momento en que se terminará el tiempo. Puede ser mañana, puede ser en una horita, en unos minutos, en unos años. Solo el Señor sabe cuándo es ese tiempo, pero el Señor cumplirá su promesa, que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y ahí que nosotros debemos de estar listos y preparados, ataviados para el Señor. Amén. Entonces ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez allá en el cielo, vendrá un juicio para nosotros, ¿sí? Que se llama el tribunal de Cristo. Y vamos a hacer un paréntesis antes de hablar un poco del tribunal de Cristo. Y es el rapto de la iglesia, que una vez pase el rapto de la iglesia, que esperamos los creyentes, ¿verdad? Y que esperan todas las iglesias de Cristo en el mundo, ¿sí? Hay varias creencias respecto al arrebatamiento.
Después del arrebatamiento, en nuestra creencia, viene un tiempo que se llama la Gran Tribulación. Si quieren saber algo más de la Gran Tribulación, avísenme, les comparto el link del video de YouTube en el canal que ya se predicó sobre la Gran Tribulación. Entonces hay diferentes creencias de ese momento, del rapto versus la Gran Tribulación, y una de ellas es de la que creemos en esta congregación, que es la pretribulación. O sea, que antes de la tribulación va a venir el Señor Jesucristo y nos llevará a esos lugares celestiales. Amén. Entonces, de esa gran tribulación son 7 años, ¿verdad? Que se dividen en 2 partes. Primero, 3 años y medio de una falsa paz, de la restauración de Israel como pueblo de Dios, y la restauración del templo, y la restauración de todas esas, digámoslo así, cuestiones religiosas, de todas esas ceremonias, actos ceremoniales en el templo. Para Dios todo eso va a ser en esa parte de esos 3 años y medio, y va a haber esa falsa paz. Y es ahí cuando se va a levantar el anticristo, el falso profeta y el mismo Satanás. ¿Para qué? Para apoderarse de la que es la gloria para Dios. Lo va a querer para él, ¿verdad? Y va a tomar posesión. Y ahí que después de esos 3 años y medio, como dice la palabra, cuando digan paz y seguridad, vendrá una destrucción repentina, y empezarán 3 años y medio de una persecución a la humanidad. No a la iglesia, porque la iglesia ya estaremos con el Señor. Amén. De persecución a la humanidad por parte de Satanás, del falso profeta y el anticristo. Y todo aquel que no adore a esa deidad, a ese grupo que quieren imitar a Dios, ¿verdad? Y que crea en el Señor Jesucristo, pues lo van a perseguir, lo van a matar, va a ser algo terrible. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Eh? Y esa es la gran tribulación, son esos 7 años. Entonces la posición que hay, lo que como les mencionaba, la doctrina y donde tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza, es que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia antes de esos 7 años, ¿sí? Antes de ese tiempo, y nos va a llevar a los lugares celestiales. Otra posición o otra creencia o doctrina es a mitad de la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia, según esa doctrina, lo que piensan algunos es que la iglesia será llevada a mediados, o sea, después de esos 3 años y medio de esa falsa paz, antes de que pase, que empiece la gran tribulación y la desolación y todo esto terrible, la iglesia va a ser llevada. Esa es otra posición. Y también hay otra que es la posición determinada post-tribulación, que es después de la tribulación. Después hay personas que creen que es después de eso, que la iglesia va a pasar por esa situación terrible, pero el Señor Jesucristo ya pagó. El Señor Jesucristo ya pagó y nos ha prometido que nos tendrá en esos lugares celestiales. Amén. Por eso es que nosotros creemos que es antes de todas esas situaciones que vendrán. Y nos llevará a eso, el Señor Jesucristo nos llevará a esos lugares celestiales antes de esas situaciones. Entonces, bueno, aclarando eso y terminando ese paréntesis, vamos ahora sí que una vez que estemos en esos lugares celestiales, que en esos lugares celestiales empezará el tribunal de Cristo. Amén. Y ese es el juicio que Dios tendrá para los creyentes. Pero ojo, este juicio no es para condenación, porque el Señor Jesucristo ya pagó. Eso tenemos que tenerlo presente. El Señor Jesucristo ya pagó por todos nuestros pecados. Si Él ya pagó y creemos en Él y lo hemos reconocido como Señor y Salvador, no vamos a ir a pagar por nuestros pecados. O sea, no se pagan 2 veces. Si vamos a tomar tinto más tarde y se levanta uno a pagar y dice, no, pero el pastor Samuel ya pagó.
No vamos a pagar dos veces por eso, por ese tinto, ¿verdad? Porque ya se pagó un precio. Y lo mismo pasa, el Señor Jesucristo ya pagó un precio por eso, ya pagó un precio por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, o sea, recuerden que el pecado ya fue juzgado, ya fue condenado, ya fue castigado en el Señor Jesucristo, para gloria de su nombre y para salvación nuestra. Entonces, en ese tribunal de Cristo se juzgará nuestro servicio a Dios, para galardones, para recibir recompensas en el cielo. Amén. Ese será el desenlace de ese juicio, para recibir nuestras recompensas, nuestras coronas. También, si quieren conocer más, también hay una prédica en el canal de YouTube acerca de los galardones que recibiremos. Pero vamos a ver unos detalles aquí en Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Amén. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos compareceremos ante ese tribunal, ante el tribunal de Cristo. Y aquí se le está hablando a creyentes, se le está hablando a hermanos, ¿sí? Porque dice, ¿por qué juzgas y menosprecias a tu hermano? ¿Sí? Entonces se habla de la iglesia, ¿sí? Y dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora le damos 2 de Corintios, por favor. Capítulo 5. Verso 10. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Recuerden, no vamos a recibir condenación, porque el Señor Jesucristo ya pagó. Amén. Pero sí es donde vendrán las recompensas, y estaremos todos los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Para que dice aquí que recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ¿sí? Todo tendrá una recompensa. Nuestro servicio a Dios será recompensado. No por eso es que vamos a servirle, porque el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Le servimos por amor, le servimos porque queremos alabarle y glorificarle con nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios, vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 3. Versículo del 11 al 15. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues en fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén. Y él lo dice, él mismo será salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. ¿Y qué habla antes? Dice que nuestro fundamento es Cristo y nosotros edificamos sobre Él. ¿Y cómo edificamos? Con nuestras obras, ¿verdad? ¿Y cómo se representan estas obras en esta palabra? Oro, plata y piedras preciosas. Entonces debemos analizar cómo estamos edificando en el reino de los cielos con nuestras obras. Si estamos edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, o estamos edificando con madera, heno o hojarasca. Entonces, si hay una casa construida con oro, con plata y piedras preciosas, y otra con madera, heno y hojarasca, y viene un fuego, un incendio, ¿cuál creen que se quema? La de madera, ¿verdad? La de madera es la que se va a quemar, o sea, la que no tiene un sustento sólido, la que es hecha por obras con pereza, ¿sí? Para ser claros, con obras por hacerlas, las que son hechas con cosas reales. O sea, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree es salvo. Nosotros somos salvos, ¿verdad? Debemos creerlo y debemos tener eso en el corazón, ¿sí? Y sí, que nuestras obras aún no han sido perfeccionadas y que pecamos, pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ese pecado tiene consecuencias. Cuando están esos pecados en nuestras vidas aún, es cuando viene nuestra edificación con madera, nuestra edificación con hojarasca, nuestra edificación con heno. Pero cuando permanecemos en Cristo, nuestra edificación en esos lugares celestiales va a ser con oro, va a ser con plata, va a ser con piedras preciosas. Y ahí lo importante de no solamente ser salvos, sino sobre edificar en esos lugares celestiales con nuestras obras. Amén. Dice al final, y vuelvo lo repito, dice: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, seremos salvos, sí, pero el Señor tiene galardones. Parte de esos galardones son coronas de vida por resistir. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que hay, que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y en ese tribunal de Cristo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. O sea, no es para condenación. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Romanos 8, 1 al 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. He ahí que por eso es que debemos tener la certeza en nuestro corazón de que ningún juicio de condenación vendrá sobre nosotros. Amén. Amén. No es para condenación, no es para perdernos de la salvación o ir a pagar en el infierno por nuestros pecados. Cristo ya pagó. Es para recibir galardones. Si recibiremos o no recibiremos, si perderemos o no perderemos galardones en los lugares celestiales. Otro versículo, San Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. San Juan 3. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Es ahí donde estamos nosotros. ¿Hemos creído? Amén. Amén, hemos creído. Por eso es que nosotros somos salvos. Por eso es que Él ya pagó por nuestros pecados.
Por eso es que el día del juicio del tribunal de Cristo no nos espera condenación, sino galardones. Amén. Y hay muchos galardones. Después les envío el link. Bueno, vamos a orar para terminar. Nos pasamos un poquito, pero gloria a Dios. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Agradecemos, Padre, este tiempo que nos das, este tiempo, Padre, que has permitido estar en tu presencia y sobre edificar en nuestro corazón esa obra que estás haciendo en nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vemos cómo ya no recibiremos condenación porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y ahora los que estamos en Cristo, Señor, tendremos esos lugares celestiales y recibiremos esas promesas, esos galardones, todo eso que tienes para nosotros, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, por eso te pedimos, primero que todo, perdón por nuestros pecados que aún moran en nosotros, las cosas que aún pensamos o decimos o hacemos, Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a resistir la tentación, ayúdanos a resistir el pecado, ayúdanos a resistir, Padre, en esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Padre, a que nos conduzcamos conforme a tu palabra, a tu voluntad, que nos conduzcamos, Señor, por esta tierra conforme a lo que quieres que hagamos, Señor, en tu santa y perfecta voluntad, Dios Todopoderoso. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos dirijas y que nos guíes por tus sendas de justicia, Padre. Dejamos todo en tus manos, nuestros familiares, nuestros allegados, nuestros amigos, toda nuestra familia, Señor, la familia en Cristo Jesús, Padre, todo lo dejamos en tus manos, Señor, para que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad. Dejamos nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, tal vez las enfermedades que estemos pasando, tal vez las consecuencias de nuestro pecado, todo lo dejamos delante de ti,